Hola doctora, ¿cómo le va? Hola, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo estás? Hola doctora, ¿cómo le va? Todo bien. Alejandra estaba por ahí la estoy Acá la viendo. veo, acá la veo. Y acaba de mutearse. Bueno, si les parece, aguardamos unos minutos más eh, hasta ver que se siguen conectando algunos integrantes más del curso. 5 minutitos más, si les parece. Dale, no hay problema. Ahí me está avisando Alejandra que tiene algún problema con la imagen, que nos Ah, escucha y nos ve, pero no la podemos ver a ella. Quizás y si el sonido está bien, lo que le ofrecí es que le paso las yo tengo una diapositivas. presentación de ella, se las paso y ella, si quiere, las va comentando. Perfecto. Lo que sí que se desmutee para ver si podemos escucharlo bien. Ale, ¿nos escuchás? A ver. Jesús, si me permitís, hasta que entremos a los integrantes del curso, que vayan poniendo por WhatsApp el nombre y apellido, porque algunos están con nombres de residencia, HCP, qué sé yo. Pongan nombre y apellido para la asistencia. Estás muteado, Jesús. No tengo pantalla. Perdón, Graciela. No sé por qué, pero directamente no veo nada en la pantalla. Empezá vos, Vane. Bueno, ¿Qué está con alguna dificultad técnica, no dice le que pasa no ve la pantalla. El día de ayer tuvimos Y algunos también, así que venimos si quieren, lo mal que con la puedo ir haciendo, conexión. si no les molesta, invertimos
Perfecto. El ningún problema. programa, sí, les voy dando yo al LGB y si Ale no puede, yo les colaboro también con la clase de sífilis, no hay problema. Perfecto. Bueno, entonces creo que ya están todos los asistentes al curso, damos comienzo al módulo número 15 de la Sociedad de Infectología. El módulo que nos reúne hoy es el de ITS. Contamos con dos doctoras, dos médicas infectólogas que forman parte de la comisión de HIV e ITS de SADI. Va a comenzar la doctora Friedman, que es médica especialista en enfermedades e infecciones del Hospital de Clínica José de San Martín de Buenos Aires, y espero que se solucione la conectividad. Seguirá la doctora Alejandra del Cuello, que también es médica especialista en clínica médica y en infectología del Hospital Regional Juan Domingo Perón de Villa Mercedes. Así que, doctora Freeman, si quiere comenzar usted, y lo que Dale. sirve a los demás que se silencien para que no haya ruido. O si Estoy quiere compartir habilitada para pantalla. compartir, ¿no? Sí, sí, por supuesto. A ver. Mm. Ahí se ve bien la diapositiva. Ahí está. Perfecto, se ve perfecto. Lo que sí está muteado. No se la escucha. Ahí, a ver. Ahí, ahora estoy. Se la escucha, pero se dejó de ver la diapositiva. ¿Cuántos problemas son? Qué complicado. No hay problema. A ver. Yo ahí veo perfecto la diapositiva, lo que sí la vuelvo muteada. No la estaría escuchando. A ver si. Ok. Buenos días, ¿me escuchan? Sí, doctora, le escuchamos. Ahora la que no Soy escuchamos. Alejandra, solamente estoy reiniciando mi Ahí. computadora para ver si puedo conectarme Perfecto, tras la perfecto. presentación de la doctora Vanessa Friedman. Pido mil disculpas, estaba en Ningún línea, problema. los escuchaba, pero mi pantalla se puso negra y jamás pude desmutearme. Les pido disculpas. La doctora Vanessa igual Ningún también problema. tiene mi presentación por las dudas. Vamos a ver si ella puede hacer la suya y luego voy yo. Ningún problema. Empezamos entonces con infogranuloma. Doctora Friedman, se ve perfecto la pantalla, que se puede escuchar, porque no la veo muteada, así que cuando quiera. Perdón. Es el micrófono. A ver. Siento que cuando comparto se me mutea. Y si comparte la pantalla sin ampliar la imagen, o sea, sin poner pantalla completa, a ver si lo mismo podemos ver la imagen y escucharla. Yo ahí la veo muteada, por ejemplo. Problemas. Yo sé que A ver, a ver. A ver. A ver, está compartiendo. ahora sí. Yo la escucho bien ahí y todavía la imagen no Perfecto. aparece. La diapo, a ver, esperemos un segundito. Está empezando a compartir. Ahí se compartió.
Qué bien la imagen. Esperemos que se escuche. Bueno, ¿me están Perfecto. escuchando? Sí, sí, doctora, Entonces, perfecto. ahora sí, después de tanto lío, buen día a todos, ¿sí? Como dijeron, soy Vanessa Friedman, yo trabajo en el Hospital de Clínicas José de San Martín en la ciudad de Buenos Aires y soy miembro de la Comisión de ITS y VIH de la Sociedad Argentina de Infectología. La idea es hablar un poquito de linfogranuloma venéreo, ¿sí? Vamos a hablar un poco de la etiología, la epidemiología, la clínica, cómo hacer diagnóstico, cómo tratarlo y cómo prevenirlo. En la etiología no voy a ahondar demasiado, pero se acuerdan que es una enfermedad producida por un tipo especial de clamidia, ¿sí? La clamidia trachomatis, de algunos serotipos específicos, ¿sí? El L1, L2, D, L2 y L3, que tienen como característica común a todas las clamidias, que son bacterias intracelulares obligadas, ¿sí? Que requieren estar adentro de la célula para replicar, ¿sí? Para reproducirse y para obtener su capacidad de infectividad. Y por otro lado, a diferencia de otros tipos de clamidias, tiene una característica que no solo afectan las células epiteliales, sino que son invasivas. Según el tipo de epitelio que comprometan, que en general es el respiratorio, el genital y el ocular, van a producir diferentes tipos de patologías, ¿sí? Aparte de invadir el tejido conectivo, también tienen la capacidad de invadir el tejido linfático, ¿sí? Y esta invasividad hace que se genere una mayor respuesta inflamatoria con respecto a otros tipos de clamidia. De la clamidia se acuerdan que característicamente se reconocían dos fases, ¿sí? En su ciclo vital, una extracelular y una intracelular. A la extracelular se la conoce como cuerpo elemental, ¿sí? Que son las que infectan el epitelio, y adentro de la célula tiene una fase intracelular que se la conoce como cuerpo reticulado, ¿sí? Que es la que va replicando, ¿sí? Utilizando los mecanismos celulares, ¿sí? La maquinaria de la célula, hasta que luego de replicarse, ¿sí? Se vuelve a transformar en cuerpos elementales, que son los que salen de la célula y tienen capacidad de infectar a otras células. Se reconoce un único género, que es la clamidia, con diferentes especies, ¿sí? Dijimos que la que producía el LGB era la clamidia trachomatis. Tiene diferentes genotipos, ¿sí? Que se agrupan en 3 biobares, según el tejido al que afecten mayormente. Hay un biobar ocular, otro genital, y otro que son los que producen el linfogranuloma venéreo. El ocular, ¿sí? En general se los designa con las letras A a la C, y es el que se asocia con el tracoma endémico. Los biobares genitales son los que se los caracteriza con las letras de la D a la K, y son los que producen más que nada infecciones de transmisión sexual, así como conjuntivitis de inclusión, y se lo puede también ver con menos frecuencia en cuadros de neumonía y en conjuntivitis neonatal. Y los biobares de los que nos vamos a ocupar, ¿sí? Que dijimos que eran el L1, el L2, el L2A y el L3, son los que producen el linfogranuloma venéreo. Hay varios mecanismos, ¿sí? Que utiliza la clamidia como para su patogenicidad. Unos son los lipopolisacáridos, ¿sí? De la membrana, otras son las proteínas de la membrana externa, que están codificadas con un gen, que es el OMP-A, que es el que se va a utilizar también para hacer diagnóstico, ¿sí? De clamidia trachomatis y de los serobares, algunas proteínas de la membrana, ¿sí? Y un sistema de secreción de tipo 3, todos estos diferencian a la clamidia trachomatis de otras clamidias y son los que le dan su capacidad de invadir, ¿sí? En cuanto a la epidemiología, la transmisión es de persona a persona, por contacto directo, en general durante relaciones sexuales. El contagio es con una lesión que esté abierta, puede ser anal, oral o genital, depende cuál sea el tipo de relación. Se reconoce que tiene un periodo de incubación más o menos de 3 a 35 días, y el periodo de transmisibilidad es variable, pero depende, ¿sí? De que la lesión esté activa, que esté abierta. Clásicamente se reconocía la clamidia en zonas endémicas, en África y en Asia, y en algunas zonas del Caribe, donde se cree que hasta el 20% de las úlceras genitales responden
a una infección por clamidia. Desde el último tiempo empezaron a haber casos, ¿sí? Más que nada en forma de brotes, en países industrializados, sobre todo en grupos de hombres que tienen sexo con hombres, especialmente aquellos que tienen infección por VIH. En el año 2003 empezaron estos reportes de brotes, ¿sí? Iniciaron en Holanda y después en algunos otros países de Europa Occidental y luego en América. En general, en zonas, digamos, donde antes no se consideran endémicas, ¿sí? Sino que fueron brotes epidémicos, y casi todos fueron provocados por el subgrupo L2B de la clamidia trachomatis. Durante la pandemia, ¿sí? Así como vimos que hubo brotes, también aumento de reportes de casos de sífilis, también hubo aumentos de brotes de LGB, ¿sí? Hay uno, por ejemplo, que publicaron de Madrid, ¿sí? Que entre en junio y agosto del 2000 aumentó el número de casos de LGB hasta 28 casos por mes, ¿sí? Y de las muestras que tomaron genitales, hasta un 30% habían sido positivas para linfogranuloma venéreo. Eso pasa en Europa. ¿Qué pasa acá en la Argentina? ¿Sí? La verdad que era una enfermedad rara de ver, ¿sí? Muy ocasionalmente, especialmente en personas que venían, ¿sí? De otros países, hasta que en el 2018 unas médicas cirujanas, ¿sí? Del Hospital Fernández reportaron 33 pacientes, ¿sí? Con linfogranuloma venéreo que fueron estudiados en el Hospital de Clínicas por el doctor Farmepin y encontraron que correspondían a los serotipos de LGB de clamidia trachomatis. El artículo que está en la revista Medicina y es gratuito, es interesante de leer, sobre todo porque muchos de estos pacientes no llegaban a la consulta como por una ETS, sino que incluso algunos habían sido derivados como cáncer de colon. Con lo cual, si uno no tiene la alerta, ¿sí? de que hay casos en nuestro país, por ahí a uno se le escapa buscando otros diagnósticos. A partir de estos casos, ¿sí? El Ministerio de Salud publicó ese mismo año una alerta, ¿sí? Para tener en cuenta que había casos locales, que se habían presentado en forma de brote, ¿sí? Y con estas formas de presentación que tenían más que ver con compromiso rectal que genital, para un poco que todos tengamos la sospecha diagnóstica y empecemos a pensar un poquito más en LGB. Bueno, dijimos que era causado, empezó a ser notificado a partir de 2017, ¿sí? A mediados de 2018 se notificó este brote de 33 casos, ¿sí? El 40% de estos pacientes tenían coinfección con VIH y además tenían alguna otra ITS asociada, principalmente sífilis y gonorrea, ¿sí? Después de este brote se empezaron, ustedes saben que es una patología de notificación obligatoria, ¿sí? Si uno sospecha LGB tiene que notificarlo y si lo confirma lo descarta, tiene que notificarlo, ¿sí? A partir de eso, en el 2019 se registraron 51 casos, ¿sí? Con un promedio de edad de 36 años, la mayoría de la ciudad de Buenos Aires, pero hubo casos en Mendoza, en Córdoba, y hay 2 pacientes donde no estaba registrada la residencia. Estos casos lo pueden encontrar, saben que para diciembre todos los años el Ministerio de Salud publica un boletín, ¿sí? Sobre VIH e ITS, que también está gratuito y es accesible en la página del Ministerio de Salud. Ahí, aparte de dar los últimos datos locales sobre VIH, se registran también todo lo que son las ITS, y ahí pueden encontrar un poco más de datos. Todavía no hay demasiados datos del año pasado, la verdad que también se complicó con el tema de la pandemia la notificación, pero bueno, están apareciendo casos, así que tenemos que tenerlo un poco más en nuestro diagnóstico clínico diario. Lo que vieron también en este brote, sí, que notificó el Ministerio, es que los factores de riesgo para contraer LGB incluían tener una pareja sexual nueva o múltiples parejas sexuales, ¿sí? Antecedentes de haber tenido otra ITS, tener otra ITS en el momento del diagnóstico de la clamidia, el uso de anticonceptivos orales, o sea, no utilizar métodos de barrera como método anticonceptivo, ¿sí? Y se vio más que nada en pacientes adolescentes. En la población, especialmente de hombres que tienen sexo con hombres, que dijimos que era la gran población donde se presentaron estos casos de
de clamidia, se vio que el sexo grupal y el sexo con parejas VIH positivas, así como el contacto oroanal o el uso de saliva como lubricante en la práctica anal, aumentaban el riesgo de adquirir linfogranuloma venéreo. Durante la pandemia en nuestro país también se notificaron casos, ¿sí? Hay una notificación de la doctora Leiro, ¿sí? Que es dermatóloga de los consultorios de ITS del Hospital Muñiz, donde encontraron 4 casos, ¿sí? También con presentación anal de LGB durante el año 21, ¿sí? Entonces, en cuanto a epidemiología, tener en cuenta, ¿sí? Que están apareciendo casos y que tenemos que empezar a pensar un poquito más en linfogranuloma venéreo. Dijimos que era una enfermedad dentro de las ulcerativas, ¿sí? De transmisión oral, genital o anual, y según el sitio de inoculación produce un síndrome más inguinal o anorrectal. El síndrome inguinal se caracteriza por la aparición de una úlcera genital, que en general es no dolorosa y que se autolimita sin tratamiento, que a veces pasa inadvertida por el paciente, porque si no la ve y no le duele, no consulta tampoco. Una vez que esa úlcera pasa, ¿sí? Puede evolucionar con una linfadenopatía inguinal, que en general sí es dolorosa y habitualmente es unilateral. En las mujeres es más difícil el diagnóstico, ¿sí? Los síntomas son difusos, muchas veces las úlceras no se ven, y en vez de comprometer los ganglios inguinales, compromete los ganglios profundos, ¿sí? Con lo cual a veces la única manifestación es dolor abdominal de forma inespecífica, con lo cual uno no sospecha de esta patología. Una vez que pasa el síndrome inguinal y las linfadenopatías, si no recibe tratamiento, puede evolucionar a un síndrome anorrecto genital, ¿sí? Puede producir proctocolitis, abscesos perirectales, fístulas, estenosis rectal, edema crónico y fibrosis. Como les dije antes, en la alerta del ministerio se encontraron que los cuadros que se vieron en nuestro país estaban caracterizados más por proctitis y por proctocolitis, ¿sí? Por dolor anorrectal, por descarga purulenta por recto, ¿sí? Por tenesmo rectal, sangrado, constipación o diarrea, más que por signos y síntomas genitales. Al igual que otras ITS, sí, el LGB, al ser una patología que produce úlceras genitales, aumenta el riesgo de adquirir HIV. Se vio que en los pacientes que tienen cuadros de úlceras genitales, tanto sea por LGB como por otros patógenos que producen úlceras, como la sífilis o el herpes, aumentan en el hombre entre 10 a 50 veces el riesgo de adquirir VIH, y en las mujeres entre 50 a 300 veces el riesgo de adquirir VIH. Se pueden distinguir entonces 3 estadios o 3 fases, ¿sí? El primer estadio, fase 1 o estadio primario, después del periodo de incubación, que dijimos que era aproximadamente entre una semana y un mes, ¿sí? Aparece esta lesión ulcerativa, que a veces es como una pequeña pápula o pústula o un nódulo, ¿sí? Que después puede erosionarse. En general es pequeña, de 1 a 5 milímetros, y dijimos que era indolora. La lesión sin tratamiento se autolimita y resuelve en general dentro de la semana. Puede pasar completamente desapercibida, ¿sí? En los hombres se ubica en general en el surco coronal del glande, y en las mujeres en la pared vaginal posterior, o a veces en la comisura posterior de los labios menores o la vulva. Dependiendo del sitio de la inoculación, ¿sí? Tanto sea en el tracto urinario, genital o rectal, los síntomas pueden ser de disuria, de poliaquiuria, ¿sí? Puede haber secreción mucopurulenta por la uretra, el cervix o el ano, y con menos frecuencia se encontraron lesiones en la región perianal, ¿sí? Cutáneas en hombres que tienen sexo con hombres, y en la cavidad oral, ¿sí? Incluso hubo lesiones notificadas en las amígdalas. Una vez que esta ulcerita pasa, ¿sí? O esta lesión pasa sin tratamiento, evoluciona a un estadio secundario, ¿sí? O estadio 2, que aparece más o menos entre 2 y 4 semanas después de esta lesión primaria.
Según la localización, puede comportarse como un síndrome inguinal o anorrectal. Empieza la diseminación linfática, ¿sí? Y aparecen las adenitis regionales, que estas sí son dolorosas, ¿sí? Y muchas veces son las que llevan a la consulta. En general son unilaterales de la cadena femoral, se conforman aglomerados que pueden ser de gran tamaño, que a veces se conocen como bubones. Pueden tener signos de flogosis, ¿sí? Y hay un signo que se conoce de la ranura, que es el desarrollo de adenopatías a ambos lados del ligamento inguinal, ¿sí? Con lo cual el ligamento inguinal funciona como ranura, digamos, ¿sí? Entre estas dos tumefacciones. Sin mediar tratamiento pueden evolucionar hasta reblandecerse y fistulizarse, ¿sí? E incluso tienen periodos que pueden comportarse con cicatrización y refistulización, hasta que reciban tratamiento. En las mujeres dijimos que a veces la afectación es en la parte superior de la vagina, o el cuello uterino, o la uretra posterior, excepto que sean receptivas de sexo anal, también pueden comprometer el recto, y es más difícil hacer diagnóstico porque lo que drenan es a ganglios ilíacos profundos, ¿sí? O perirrectales, con lo cual no tenemos esta sospecha por adenopatía inguinal, y los signos y síntomas son más inespecíficos porque constan solamente a veces de dolor abdominal bajo o dolor lumbar. En los hombres que tienen sexo con hombres puede presentarse el síndrome anorrectal, ¿sí? Acompañado de proctitis, puede tener secreción anal, tenesmo rectal, dolor anal, dolor cólico, constipación, o puedes no tener ningún síntoma hasta en un cuarto de los pacientes. La diseminación sistémica, ¿sí? De la clamidia trachomatis, dijimos que era más invasiva y generaba más reacción inflamatoria que otros tipos de clamidia. Puede acompañarse de fiebre, ¿sí? Escalofríos, malestar general, a veces puede comportarse como un síndrome febril prolongado. Ocasionalmente se vieron cuadros de artritis, neumonitis, o alteración de las enzimas hepáticas secundario a la diseminación de la clamidia. Si no media ningún tratamiento, ¿sí? Puede aparecer a lo largo de muchos años, ¿sí? Hasta 20 años está descrito, un periodo terciario o estadio 3, que se ve más comúnmente en mujeres, porque dijimos que las mujeres uno en general no tenía sospecha de clamidia, no la estudiaba, no la trataba, entonces son quienes tienen más chances de evolucionar a este periodo terciario. En el periodo terciario se ve una respuesta inflamatoria crónica y destrucción tisular, ¿sí? Puede extenderse a tejidos periganglionares, órganos adyacentes, ocasionar úlceras en la vagina, en la vulva, que pueden evolucionar a fibrosis deformante, y a nivel rectal pueden producirse estenosis, abscesos perirrectales, ¿sí? Que pueden conducir a una obstrucción linfática, produciendo linfedema y elefantiasis de genitales externos, y a nivel anal este edema puede producir linforroides. Cuando la inoculación primaria es anorrectal, ¿sí? Puede pasar, dijimos, de formas asintomáticas, que podían ser hasta en un 25% de los pacientes, hasta úlceras o fístulas anales, proctitis, ¿sí? Dolor anorrectal, secreción purulenta, tenesmo y sangrado. Digamos que los signos y síntomas van a depender, ¿sí? Del sitio de inoculación, tanto sea genital, anal, o del sistema urinario, y lo más importante me parece que hay que tener una alta sospecha, porque este primer periodo pasa desapercibido muchas veces. En las mujeres es mucho más difícil hacer diagnósticos, ¿sí? Porque no tiene signos, sintomatología tan característica, y cuando el paciente consulta, que habitualmente es cuando presenta las adenopatías, ¿sí? Que es lo que lo asusta y le duele y lo trae a la consulta, hay que tener un buen interrogatorio epidemiológico y una buena sospecha clínica para pensar en el EGB, además de pensar en otras patologías que puedan producir adenopatías inguinales. Para el diagnóstico, como siempre, tenemos métodos directos y métodos indirectos, ¿sí? Los métodos directos son los que van a buscar al microorganismo, puede ser tomando una muestra de material de la úlcera, del fondo de la úlcera, se recomienda tomar la muestra, puede ser por un hisopado rectal, un hisopado vaginal o cervical, o uretral, o si tiene la adenopatía, ¿sí? Flogótica, se puede tomar muestra del ganglio linfático. El cultivo que se puede realizar, ¿sí? en cultivos celulares, en general es laborioso y no, o sea, es dificultoso y no está disponible
en casi todos los laboratorios. Lo que sí se utiliza actualmente, ¿sí?, son las técnicas de amplificación de ácidos nucleicos o técnicas moleculares. En un primer momento, sí, se hace una técnica de amplificación como la PCR para detectar a la clamidia en cualquiera de estas muestras, y después se puede identificar si es Clamidia trachomatis y el serotipo a través de métodos de secuenciación del gen que, ¿se acuerdan? Yo les dije, el OMPA, que era el que codificaba las proteínas de la membrana, o por enzimas de restricción, ¿sí?, para discriminar qué serotipo estamos hablando, si es LGB o no LGB, y dentro de eso, si es L1, L2, L2B o L3. En cuanto a los métodos indirectos, sí, hay para hacer serología, o sea, para hacer búsqueda de anticuerpos. La verdad es que están disponibles en varios laboratorios, pero muchas veces lo que no hacen es discriminar de qué tipo de clamidia estamos hablando. Igualmente, sí, tanto por inmunofluorescencia o por fijación de complemento, que son los métodos que se utilizan con mayor frecuencia, un título alto, ¿sí?, más de 1 en 256 en microinmunofluorescencia, o más de 1 en 64 con fijación de complemento, hacen pensar en Clamidia trachomatis, ¿sí?, variedad LGB. No es específico, sí, puede ser positivo con cualquiera de las otras clamidias. Algunos recomiendan utilizar lo que se conoce como seroconversión, ¿sí?, o sea, sacarle una muestra al paciente y reservarla, volverle a tomar una muestra a las 2 o 3 semanas y procesar las 2 muestras juntas en el mismo laboratorio, mismo operador, misma técnica, y si aumentó el título en 4 veces o más, pensar que estamos frente a una nueva infección, ¿sí?, por clamidia. Pero una vez más, para poder ver qué serotipo es, tenemos que ir a las técnicas, ¿sí?, moleculares. Algunos dicen que si hay más de 10 leucocitos polimorfonucleares por campo en la muestra, uno puede sospechar que es clamidia, pero bueno, no es específico, así como los hallazgos endoscópicos tampoco son específicos, ni tampoco la histopatología de la muestra nos logra dar ningún diagnóstico específico. O sea, si yo sospecho clamidia, lo que puedo hacer para ver si tiene clamidia o no es hacer serología, pero lo que me va a dar el diagnóstico, sí, es tomar una muestra y hacer técnicas de biología molecular. El algoritmo que propone el Ministerio de Salud, ¿sí?, frente a un caso sospechoso, o sea, un paciente que tiene proctitis, o linfadenopatía regional femoral, o tiene bubones, o tiene úlceras genitales, anales o rectales, ¿sí?, es tomar muestra rectal, ¿sí?, con un restoscopio o con un hisopo, introduciéndolo 3 a 4 centímetros por dentro del margen anal, ¿sí?, hago un aspirado del ganglio, del bubón, ¿sí?, con una jeringa estéril, muestras de la úlcera, ¿sí?, limpiando con solución fisiológica e hisopando el fondo, o muestra uretral o endocervical, o en los hombres haciendo muestra del primer chorro de orina, y estudiar con alguna técnica de amplificación para clamidia, ¿sí?, o sea, con una PCR. Si es negativo, se descarta el LGB y hay que estudiar otras etiologías de las úlceras o de las adenopatías, y si es positivo, ahí sí, se progresa con alguna técnica como las enzimas de restricción para poder confirmar si estamos frente a algún tipo de LGB o una clamidia no trachomatis. El Ministerio presenta test para notificar, ¿sí?, la definición de caso como sospechoso, probable o confirmado. Estamos frente a un caso sospechoso, ¿sí?, cuando una persona de cualquier edad y sexo presenta uno de los siguientes signos o síntomas: proctitis o linfadenopatía inguinal o femoral, o un bubón inguinal o femoral, úlceras genitales, úlceras anales o úlceras rectales, o contacto sexual con un caso probable o confirmado de LGB hasta 60 días previos al inicio de los síntomas. Ese caso sospechoso pasa a ser probable, ¿sí?, cuando tiene resultados positivos por métodos directos para la identificación de Clamidia trachomatis, un cultivo positivo o la detección de ácidos nucleicos por PCR,
o una inmunofluorescencia directa, si es que uno no tiene métodos para identificar la clamidia en alguna muestra clínica. Y el caso pasa a ser confirmado, ¿sí?, cuando se detecta por enzima de restricción o por algún tipo de amplificación de ácidos nucleicos, por secuenciación del gen, el que dijimos, el OMPA, genotipos de L1, L2 o L3. Hay que notificarlo, dijimos que es notificación obligatoria a través del Sistema Nacional de Vigilancia, ¿sí?, en el grupo de eventos infecciones de transmisión sexual, en evento linfogranuloma venéreo, ¿sí? Esto se notifica en forma periódica, ¿sí?, con una periodicidad semanal. Hay que incluir los antecedentes clínico-epidemiológicos, y esto sirve también, ¿sí?, para poder estudiar los brotes. Hay que consignar en la notificación si el caso es sospechoso, probable o confirmado, ¿sí?, o descartado, siguiendo el algoritmo que ellos recomiendan para diagnóstico y notificación que vimos antes. Hay que constatar los signos y síntomas del paciente, los antecedentes epidemiológicos, los factores de riesgo, algún estudio de laboratorio si lo hubiere, y siempre que haya casos sospechosos, hay que iniciar el diagnóstico por el laboratorio y el control de los contactos. Diagnósticos diferenciales, sí, cuando el paciente tiene la úlcera, acordarse del grupo de patologías de transmisión sexual que se presentan como úlcera, como el herpes simple, la sífilis, el chancroide, ¿sí?, el granuloma inguinal, y siempre tener presente la infección por VIH. Muchas veces se confunde más con la sífilis que con otras patologías. Se acuerdan que la úlcera es no dolorosa, y en general el herpes simple duele. El chancroide se puede presentar también como una úlcera y evolucionar. Lo que tiene el chancroide, tanto como el granuloma inguinal, la verdad es que no vemos demasiado, son patologías más que nada endémicas, más que nada en Asia y en África, en algunas zonas de África, pero obviamente con esta movilidad que tiene la gente, que viaja y que se mueve, siempre tenemos que tener la posibilidad de pensarlo, sobre todo si en algún paciente que vino de alguna zona endémica o tuvo contacto, ¿sí?, sexual no protegido con alguien que viene de alguna zona endémica. Siempre que estamos frente a un paciente con ITS, hay que recordar estudiar todas las otras ITS, ¿sí? Desde ya estudiar infección por VIH, pero también infección por hepatitis B, infección por hepatitis C, especialmente en hombres que tienen sexo con hombres, y sífilis, así como si el paciente tiene síntomas, estudiar gonorrea u otras clamidias. En cuanto al tratamiento, ¿sí?, el tratamiento recomendado es la doxiciclina, 100 miligramos por vía oral, cada 12 horas durante 21 días, ¿sí? Este tratamiento especialmente es de primera elección en casos de localizaciones anorrectales, ya que se han visto fracasos con otros tratamientos. El régimen alternativo es eritromicina, 500 miligramos por vía oral, 4 tomas por día, durante 21 días. La eritromicina lo que tiene es que se tolera bastante mal, ¿sí?, trae bastantes trastornos gastrointestinales, y la posología es incómoda porque hay que tomarlo 4 veces por día. La alternativa dentro de los macrólidos es la citromicina, ¿sí?, 1 gramo por semana, por 3 semanas, pero se ha visto fracaso, ¿sí?, cuando hay compromiso anorrectal. O sea, se puede utilizar la acitromicina, pero en las formas genitales. Siempre se debe revisar el seguimiento, ¿sí?, durante estas 3 semanas hasta que haya resolución de signos y síntomas. Se reconoce como contacto, ¿sí?, a toda persona que haya tenido contacto sexual con un paciente con diagnóstico de LGB dentro de los 60 días previos al diagnóstico, ¿sí? Hay que estudiarlo y testearlo si tuviera signos o síntomas, según la localización de la transmisión, en uretra, cervix o ano, ¿sí?, según la exposición, y debe recibir, mientras tanto, un tratamiento profiláctico con acitromicina, 1 gramo por vía oral en dosis únicas, o doxiciclina, 100 miligramos por vía oral, ¿sí?, cada 12 horas, durante 7 días. Mientras lo estudiamos. Si el paciente da negativo para clamidia, se queda solamente con este tratamiento quimioprofiláctico. Si el paciente da positivo para clamidia, completamos el tratamiento, ¿sí?, por 21 días con la doxiciclina, o le completamos las 2 dosis semanales que faltan con la acitromicina.
Se sugiere sí, evitar el contacto sexual sin protección mientras las lesiones se encuentren activas. Para evitar las reinfecciones, sí, las parejas sexuales del caso índice, dijimos que había que darle tratamiento con acitromicina o con doxiciclina, y siempre utilizar métodos de barrera. En la localización rectal, y sobre todo en el contexto de estos brotes que estuvimos viendo, si uno no puede descartar la posibilidad de LGB, especialmente en hombres, sexo con hombres que tengan infección por VIH, se recomienda hacer tratamiento como si tuviera una forma rectal, ¿sí? Por último, les quería comentar que el año pasado la Sociedad Argentina de Infectología publicó las nuevas recomendaciones de diagnóstico y tratamiento de las infecciones de transmisión sexual, que co-coordinamos con Alejandra, y de la que participaron muchos referentes, ¿sí? De todo el país, no solo gente de la comisión, que trabaja muy bien, pero sino referentes también en diagnóstico y en tratamiento, como ginecólogos, urólogos, proctólogos. Participaron del capítulo de LGB las cirujanas que describieron el brote en Buenos Aires, y en cuanto a diagnóstico participaron gente del Malbrán o del Hospital Muñiz, así que están muy bien las recomendaciones, y están en forma obviamente gratuita en la página de la Sociedad Argentina de Infectología, y para los que usan dispositivos inteligentes, hay una app que es la Antibiotic App, donde también se pueden bajar todas las guías de la Sociedad Argentina de Infectología. Bueno, esto es la charla de LGB. Ahí están mis datos, mi mail personal y el mail del hospital, por si alguno quiere contactarse por alguna pregunta o algo, estoy más que disponible. Perfecto, Doc, se escuchó perfecto y la verdad que muy interesante la clase. No es una enfermedad de que tengamos altas sospechas clínicas, yo no sé si, bueno, después, no sé Sí. si tenían organizado con la doctora Cuello continuar con la clase de sífilis y pautar al final las preguntas. No sé si la doctora Cuello está conectada. Al estar, yo te paso Hola. las diapos si querés. Sí, creo que me pude conectar. Si me Está escuchan, les conectada. pido primero Perfecto. 1000 disculpas. No sé qué fue lo que sucedió, pero estaba conectada a la lista, traté de desmutearme y la pantalla quedó negra. Nunca más me pude conectar. Ahora me tenés conectada, creo que en 3 líneas distintas, teléfono, computadora, de alguna forma esto va a salir. Se la está escuchando perfecto, no sé si la doctora Friedman le puede pasar las diapositivas. Yo ¿Te las paso creo yo, que las Ale? puedo pasar. Dale. bueno. Un segundito que estoy justamente en eso. ¿Sale algún mensaje de que estoy compartiendo? Sí, Está se ve perfecto, la se clase, ve. si se puede poner en presentación más grande, si no queda ahí, se ve perfecto. Claro que sí. Excelente. Sí, buenísimo. Muy bien, doctor. Bueno, nuevamente les pido disculpas por este comienzo un poco problemático. Mi nombre es Alejandra Cuello, soy médica especialista en enfermedades infecciosas. Pertenezco igual que la doctora Vanessa Friedman a la Comisión de SIDA y ITS de la Sociedad Argentina de Infectología, y soy la jefa del Servicio de Infectología del Policlínico Regional Juan Domingo Perón de Villa Mercedes, San Luis. Me toca hablar de sífilis, que es una enfermedad bastante conocida, pero muchas veces subdiagnosticada, y que hoy particularmente nos presenta un problema en la salud pública. Es una enfermedad producida por una espiroqueta, el Treponema pallidum, que no es cultivable. Es una enfermedad que tiene una incubación relativamente corta, entre 2 y 3 semanas, pero como dice ahí, un rango de entre 10 y 90 días. Y hoy por hoy, de acuerdo a las últimas recomendaciones o definiciones, definimos sífilis latente precoz toda aquella que tenga menos de 1 año de evolución, que puede ser en su forma primaria o secundaria, y la sífilis tardía, aquella de más de 1 año de evolución, y esta incluiría la de duración indeterminada e incluso la terciaria.
A mí me gusta mostrar fotos porque suele ser lo que los alumnos se llevan y después plantear algunos casos como para que ustedes vean, sensibilizarlos, digamos, para pensar en sífilis ante determinadas situaciones. La lesión primaria del sífilis, denominada chancro, es una lesión ulcerada en el sitio de contacto de relación sexual. En este caso puede ser relaciones genitales anales, vaginales u orales. Todas ellas son infectantes. Es indolora, en forma característica, generalmente única, aunque como verán aquí arriba a la derecha tenemos dos en este caso. Son lesiones que se autolimitan. El paciente muchas veces, sobre todo el hombre, cuando llega a la consulta y particularmente ve que hay una mujer que lo va a tener que revisar, generalmente se va. Pocos días más tarde la lesión desaparece y el paciente piensa que está resuelto y no vuelve a consultar. Estas lesiones en su mayoría son acompañadas de adenopatías regionales. Aquí coloqué unas lesiones en boca, no sé si las alcanzan a ver, si la imagen es buena, que, como les dije recién, son lesiones indoloras. El paciente no consulta por esto porque no le molestan, y imagínense que no las ve, así como la mujer cuando las tiene en la región genital, muchas veces ni siquiera las palpa. Aproximadamente un 30% de los pacientes que no fueron tratados en la primera etapa van a presentar lo que se denomina el secundarismo, que puede aparecer alrededor aproximadamente de unos 6 meses, un lapso de unos 6 meses, y que tiene una afectación cutánea mucosa, un exantema maculopapular, en algunas formas también alguna condilomatosa, ahora voy a mostrar fotos, que es no pruriginoso y como característica tiene afectación palmoplantar. Esto suele ser de gran ayuda para no solo los médicos, enfermeros, a veces agentes sanitarios, asistentes sociales, porque no es muy difícil preguntarle al paciente que viene a la guardia o va al dermatólogo consultando por una reacción alérgica, porque en general se piensa en eso, preguntarle justamente cómo están las palmas y las manos. Entonces ahí podemos por lo menos empezar a pensar en sífilis. Aquí tenemos las de la izquierda, en realidad son los 3 del mismo paciente. Esta es una persona mayor que vivía en el campo, que fue internado en el hospital, en la parte de clínica médica, con un síndrome febril, con una movilización de enzimas hepáticas, y con este exantema que no quedaba claro de qué se trataba, algunos operaron de psoriasis, bueno, distintas patologías, hasta que finalmente tuvimos el diagnóstico de sífilis. Las dos imágenes centrales son de una paciente con antecedentes de quimioterapia por un CA, creo que era de mama, que hizo este tipo de reacción. Fíjense, saben ustedes que la sífilis se denomina la gran simuladora, justamente porque tenemos una heterogeneidad en las lesiones que a veces nos presenta un desafío para el diagnóstico, y estos pacientes suelen deambular por muchos médicos antes de que llegan al infectólogo o a alguien que se le ocurrió pedir la BDRL. Las dos de los extremos son del mismo paciente. Fíjense que es un rash mucho más evanescente y ni siquiera es papular, es bien macular, no es pruriginoso, y generalmente no se va rápidamente. Entonces el paciente consulta, recibe corticoides, recibe antialérgicos y sigue consultando. Más lesiones para que vean ustedes lo difícil que a veces puede ser, porque esto va de laboratorio en laboratorio, va de consulta en consulta, pacientes que son internados por otra patología y terminamos diagnosticando sífilis, a veces simplemente por un examen físico. Aquí tenemos los condilomas, que pueden ser únicos o múltiples. Muchas veces, a veces una licenciada en obstetricia o a veces alguien consulta pensando que es una lesión de HPV, sobre todo cuando son únicas, y son derivados generalmente de ginecología por este motivo. Bueno, siempre que tenemos una enfermedad de transmisión sexual, no tenemos que olvidarnos pedir el resto de las serologías. En la fase secundaria, que es la que estamos mostrando ahora, hay una invasión del sistema nervioso central que es autolimitada y generalmente asintomática. Solo el 15% de esas neuroinvasiones en las formas tempranas pueden darme algo de compromiso oftálmico, como dice acá, con pares craneales, uveitis, más frecuentemente la anterior. Muchas veces nos llega el paciente desde el servicio de oftalmología por este tipo de consultas.
compromiso auditivo con una hipoacusia sensorial, asimétrica o vértigo, y en las formas tardías el compromiso cerebroespinal, donde vamos a ver la demencia tan característica que es la megalomanía, el tabes dorsal, que es esa marcha en la que se pierde la sensibilidad, entonces el golpe constante y la fuerza que se hace provoca con el tiempo la deformación de las rodillas, la pérdida obviamente de la visión y la hipoacusia. La sífilis tardía, como expliqué recién, donde dividimos y ponemos el corte en el año de evolución, y esto ustedes me dirán cómo lo establezco. Bueno, si yo hoy llego con una BDRL, sin importar el título, pero me había hecho un control en octubre del año pasado y era negativa, esa sífilis claramente tiene menos de un año de evolución. Pero si yo no tengo idea desde cuándo, o nos toca el caso de un paciente, que muchas veces sucede, que se separó hace 3 años y que no ha tenido otra pareja y que de repente aparece con una BDRL, aunque sea de un DILS, bueno, esa es una sífilis tardía, que no podemos determinar su duración, o más de un año, y la otra forma sería la terciaria, que es la que acabábamos de conversar recién, donde solo un 30-40% de los pacientes que no se detectaron, quizás 15, 20 años más tarde de la primoinfección, pueden presentar esta sintomatología. Hoy por hoy, los pacientes que están coinfectados con HIV pueden hacer que estos síntomas se presenten mucho antes. Entonces tenemos sífilis terciaria, tal vez en un paciente coinfectado con HIV, a los 10 años de tratamiento. ¿Qué tenemos para diagnóstico? Bueno, en Argentina la prueba diagnóstica es directa, como el fondo oscuro, la inmunofluorescencia indirecta, la PCR. Muchas veces no se puede realizar o no tenemos la disponibilidad, tenemos que pensar que a veces los pacientes consultan en un dispensario, en el interior provincial, difícil que lleguen a realizarse los laboratorios. Hablo de lo que tal vez nos pasa un poco aquí en San Luis, en Villa Mercedes, donde nosotros estamos, y tal vez probablemente en el interior de Córdoba suceda lo mismo. Después tenemos las pruebas serológicas, las cuales tenemos las no treponémicas, que son un poco más inespecíficas. En Argentina generalmente usamos esta BDRL modificada, le decimos BDRL en general, y es la única prueba que está validada en líquido cefalorraquídeo. Las pruebas treponémicas, que son más específicas y en general quedan positivas de por vida, son para confirmar efectivamente que esa BDRL es por una sífilis y no por otra etiología, y en algunos kits de testeo rápidos que se están utilizando ahora son muy útiles para justamente estos lugares que están distantes de los centros de salud, porque como son positivas toda la vida, al hacer un testeo rápido que nos dé positivo, hay que interrogar al paciente si ha tenido sífilis, si ha recibido tratamiento o no, y inmediatamente se puede tomar la conducta de iniciar un tratamiento. Si ustedes recuerdan, cuando mostré la primera parte de la charla, hablaba de que el chancro, el inicio de la sífilis, es en piel. Entonces, si yo en ese momento realizo una extracción de sangre, lo más probable es que la BDRL me dé negativa, aunque la TPPA me puede dar positiva porque es más precoz. O sea, el diagnóstico de una sífilis es clínico, en principio, cuando tenemos una lesión compatible con un chancro, y ese paciente se tiene que llevar colocada la penicilina. Luego completamos los estudios. Es importante que el seguimiento lo hagamos con el mismo método y en lo posible en el mismo laboratorio, porque también podemos tener discrepancias. Si un paciente consultó en un lugar, se hizo un laboratorio, le dio una titulación de 4 DILS y de repente lo hacemos en otro y nos da 16. Y eso nos genera justamente alguna duda en si tenemos una reinfección o si los valores, bueno, como son de distintos laboratorios, fueron interpretados de manera distinta o realizados por distinta técnica. Como dice ahí, el incremento de 2 diluciones es un indicador de reinfección. El valor de BDRL, incluso una vez finalizado el tratamiento en forma correcta, puede tardar en desaparecer, bajar, e incluso hay pacientes que persisten con alguna prueba de un DILS durante muchísimo tiempo, pero puede tardar en bajar un año, año y medio. Esto también hay que explicárselo y dejarlo asentado, porque el paciente, luego del tratamiento, tal vez realice un trámite como una libreta sanitaria,
o una mujer queda embarazada y va a ir a la consulta y va a aparecer una BDRL de 2 DILs, y el obstetra entra en pánico. Entonces, hay que dejarlo anotado en alguna parte para que eventualmente extenderle al paciente o a la paciente una constancia de que el tratamiento fue realizado y la forma en la que lo vamos a seguir. Este es un algoritmo un poquitín rudimentario, perdón, pero que traté de graficar lo que estuve explicando recién. Nosotros habitualmente en forma tradicional realizamos una BDRL que si nos da no reactiva, salvo que tengamos una úlcera, como acabamos de decir, que empezamos tratamiento, la vamos a repetir en 2 semanas. Y si es una reactiva, vamos a pedir la confirmación, la prueba treponémica. De las pruebas treponémicas, si me da no reactiva, quiere decir que es una BDRL falso positivo, y ahí voy a tener que estudiar otro tipo de enfermedades, como pueden ser las inmunológicas, algunas que nos dan reacción cruzada, por supuesto el HIV, la BDRL, y en el caso de que nos dé positiva, hacemos tratamiento. Sinceramente, nosotros aquí por lo menos intentamos que ante una BDRL positiva, empezar el tratamiento. Después continuamos con el algoritmo diagnóstico, pero no perdemos la oportunidad porque muchas veces recibimos gente que está ocasionalmente en el hospital, que se trasladó desde algún lugar por otra situación, quizás vino, no sé, por una cirugía de vesícula, y nosotros en lo que tardamos en realizar o una consulta menor, se retiró y perdimos la oportunidad de tratar. El algoritmo diagnóstico inverso es mediante pruebas treponémicas específicas. Este era el que le decía que hay unos test rápidos nuevos, que tengo entendido que ya están aprobados por el Ministerio de Salud, pero no sé si están disponibles en todas partes, donde yo hago o una TPPA, una FTA, me da positiva, y me está diciendo que efectivamente ese paciente tuvo o tiene una sífilis. Y ahí tenemos que tratar, o bien interrogar al paciente sobre si tuvo una sífilis recientemente. Por ejemplo, dice, sí, el año pasado tuve sífilis, realicé 3 dosis de penicilina, entonces sabemos que ese paciente está tratado, y esto es justamente la cicatriz serológica, que en general queda positiva de por vida. Si es negativa, sabemos que no es el diagnóstico de una sífilis. Para la sífilis primaria, secundaria o latente temprana, todas ellas de menos de 1 año de evolución, el tratamiento es la penicilina G-benzatínica 2.400.000 en dosis única, inclusive en la mujer embarazada. Esto se consensuó, creo que fue en el año 2018 que salieron las guías del Ministerio de Salud de Nación, donde la gente de la comisión de CITES de la SADI participó asesorando, y como alternativas, la doxiciclina, como están las dosis ahí, 100 miligramos cada 12 horas durante 14 días, puede ser la ceftriaxona intramuscular endovenosa por 10 días, o la acitromicina 2 gramos en dosis única. Para la sífilis latente tardía mayor a 1 año, y no hablamos de la terciaria, hablamos de la sífilis latente tardía, penicilina G-benzatínica 2.400.000, una dosis semanal durante 3 semanas. O 100 miligramos de doxiciclina cada 12 horas por 28 días. En el caso de la sífilis terciaria, ustedes saben que la penicilina benzatínica no atraviesa barrera hematoencefálica, por lo cual tenemos que usar la gesódica en una dosis de 18 a 24 millones cada 4 horas por 10 o 14 días. Y la ceftriaxona, 2 gramos por día endovenoso intramuscular de 10 a 14 días. Voy a hacer una observación particular que tiene que ver con algo nuestro regional aquí. En virtud del uso, diría yo, casi indiscriminado de la ceftriaxona en distintos puestos sanitarios, APS, o incluso en el hospital, nosotros recomendamos en nuestro hospital no utilizar la ceftriaxona, salvo para condiciones muy puntuales. De esta forma hemos logrado controlar, porque no podemos eliminarla, la multiresistencia de antibióticos, antimicrobianos, perdón. La penicilina siempre es el tratamiento, el que está aprobado y el que está aceptado, y que sabemos que no tenemos resistencia y que el paciente va a responder bien. La ceftriaxona, no tenemos dudas de que va a funcionar bien, pero vuelvo a repetir, someter a un paciente a 14 días de ceftriaxona a nosotros nos da alta chance de modificar su flora intestinal y en forma posterior tener una beta-lactamasa espectro extendido, bueno, gérmenes multiresistentes para otro tipo de infecciones.
En la embarazada, sí o sí, el tratamiento es la penicilina y en este caso debemos de sensibilizar. La forma de sensibilizar está en las guías de Nación. Se hace mediante el penoral, que es un jarabe, se va indicando una cucharadita cada 15 minutos. Suele ser todo un desafío para convencer a la gente de la maternidad o la gente de clínica médica, y muchas veces el paciente termina en terapia intensiva porque todo el mundo tiene temor de que la paciente haga algún tipo de reacción alérgica. La desensibilización, como les decía, es un proceso que se hace con un jarabe a una dosis ínfima, la cual no es posible desarrollar alergia, y se va dando cada 15 minutos. El procedimiento total creo que dura 4 horas 15 aproximadamente, y tras esa administración se coloca la dosis intramuscular de penicilina y, para su información, las próximas dosis que deba recibir lo puede hacer dentro del mes, con la misma desensibilización es válida en el centro de salud o en el dispensario más cercano al domicilio. En relación al solvente indoloro, siempre hubo muchos comentarios. En algunos casos nosotros teníamos el concepto de que disminuía la efectividad de la penicilina o que nos podía provocar fallos de tratamiento. Cuando se hicieron estas guías del año 2018, no se encontró evidencia de que los solventes indoloros inactivaran la penicilina, o no permitieran su absorción, o no generaran algún tipo de inconveniente. El tratamiento de la o las parejas, y aquí es todo un desafío sentarse con el paciente, al cual estamos diciendo que tiene sífilis, y preguntarle que si está en pareja, y muchas veces dice que sí, e incluso trae a su pareja, y su pareja es negativa, y ahí es donde tenemos que recordar que para tener una ITS tenemos que ser 3, entonces tenemos que consultar si tenemos otra pareja o si hemos tenido otra pareja en forma reciente. El control de BDRL es muy importante la titulación, porque de esta manera nosotros vamos a poder controlar el descenso de ese título en virtud del tratamiento realizado y ver si tenemos una buena respuesta o podemos tener una reinfección. Como dije antes, es muy importante hacerlo en el mismo laboratorio, y los tiempos son aproximadamente, cuando uno termina de colocar la dosis de penicilina, ya sea la monodosis o las 3 semanales, dejar pasar 3-4 semanas y ahí realizamos una nueva determinación. Sitio de colocación, sabemos que es en glúteos. Tenemos alguna salvedad con las mujeres transgénero, aquellas que tienen colocadas siliconas. Necesitamos, en ese caso, hacer una colocación guiada por ecografía, o colocarla en muslo o en el deltoides, pero recuerden muchos que tienen siliconas glúteas y estas descienden por el muslo. Nosotros lo hacemos, nos trasladamos las enfermeras a ecografía conmigo y hacemos una eco, nos indican a dónde colocarlo y así se recibe la penicilina. Muchas veces tratamos de no caer en la tentación de la doxiciclina, justamente por lo que decíamos que el tratamiento indicado y correcto es la penicilina benzatínica. Con relación a la reacción de Harris-Herxheimer, nunca me sale bien pronunciado, perdón, es bueno informarle a los pacientes que si existe como una exacerbación de los síntomas, algo de fiebre, puede ocurrir cuando tenemos una alta tasa, digamos, una alta carga bacteriana, y la mortalidad de estos treponemas nos provocan esta especie de reacción, que no es una reacción alérgica, que no trae mayores inconvenientes si se trata en forma sintomática. Nosotros aquí creo que hemos tenido 2 y se manejaron bien, sin ningún inconveniente. Y con relación a la tan temida alergia a la penicilina, como verán aquí, las reacciones adversas, hay un pequeño error ahí en la diapositiva, es de 0.7 a 0.8, las reacciones adversas. La anafilaxia, fíjense el porcentaje es sumamente bajo, y la mortalidad también. Por ende se estima que podemos tener una muerte por cada 50.000 o 100.000 pacientes tratados. O sea, hay que interrogar al paciente, porque generalmente, y sobre todo cuando uno solamente les pronuncia, les dice que les va a dar penicilina, el paciente ya te dice que es alérgico, porque a mí mi mamá me dijo que yo era alérgico cuando era chico. Eso suele ser lo más frecuente. Pero después le preguntamos, ¿pero usted tomó amoxicilina o tomó cefalexina? Y efectivamente sí lo han recibido, así es que no hay signos de alergia.
Nosotros eventualmente en algunos casos sumamente dudosos podemos hacer una prueba, digamos, en el antebrazo, pero bueno, nosotros no somos alergistas, lo podemos hacer como si nos presenta alguna duda, como para efectivamente derivar con alergia y desensibilizar en el caso, sobre todo de las embarazadas. ¿Cuáles son las estrategias que nosotros incorporamos aquí en Villa Mercedes y espero que a ustedes también les sirva? Nosotros confeccionamos este formulario. Saben que los médicos a veces nos cuesta un poco escribir y mientras más papelito tenemos que escribir, más nerviosos nos ponemos. Entonces, confeccionamos este formulario, el cual nos permite que esté en todos los consultorios, desde el urólogo, el dermatólogo, el diabetólogo, y simplemente se abroche con la orden del hemograma, la glucemia, el hepatograma, lo que se le esté pidiendo, y solamente hay que tildar, y en nuestro caso, que tenemos una alta prevalencia de hepatitis B y hepatitis C, incorporamos todo, entre ellos la BDRL. Saben ustedes que la BDRL es una prueba sumamente económica y, bueno, por supuesto, desde ya costo efectiva. En el año 2017 nosotros tuvimos una serie de pacientes con sífilis congénita, entonces lo que hicimos fue, todo paciente, fue una propuesta de la gente de atención primaria de la salud, todo paciente que se va a realizar una subunidad beta positiva, con la misma muestra de sangre se le realiza una BDRL. Entonces, cuando esa mujer viene a retirar el resultado, porque ese resultado lo va a ir a buscar seguramente porque ella quiere saber si está embarazada, nosotros ya tenemos un diagnóstico. Y en ese caso se deriva de forma oportuna y precoz a la obstetra. Digo porque se puede hacer... No sé si es a mí. estrategia. Se cortó un ratito, Doc, pero ahí se volvió a escuchar. Perdón. ¿Se escuchó lo del tema del testeo o las estrategias de testeo? Sí, la estrategia con las embarazadas, con la subunidad beta y la BDRL, sí. Bueno, en este caso les muestro el informe de nuestro policlínico. Cuando nosotros informamos el HIV, en este caso no reactivo, ponemos una nota debajo que dice que si usted está embarazada, convoque a su pareja para realizarse exactamente las mismas pruebas. Esto también nos permite incrementar la cantidad de parejas que se testeen. Claramente no es perfecto, y lamentablemente nos pasa que muchas veces así todo la pareja no llega hasta el último momento, que es el día que nace la criatura. Y aquí nuestro gran desafío, que es la sífilis congénita, por eso es que nos abocamos tanto a la población de mujeres, de personas gestantes, porque aquellas que no haya recibido tratamiento, que no haya sido diagnosticada durante su embarazo, lamentablemente podemos tener el caso de sífilis congénita, que aquí coloqué la definición, que a grandes rasgos es todo recién nacido aborto mortinato cuya madre tuvo sífilis pero no fue tratada, o fue inadecuadamente tratada, o que no tiene constancia del tratamiento. Eso fue lo que les dije que hay que dejar escrito en alguna parte, o en este caso en la libreta de embarazo, que recibió tratamiento, y también la pareja, o todo recién nacido que tenga, bueno, claramente síntomas o signos de sífilis congénita, y que en laboratorio veamos justamente la prueba de BDRL positiva. Bueno, ahí en general la pediatra es la que se encarga del seguimiento y se decide si colocamos un tratamiento de una dosis intramuscular, y con eso nos podemos quedar tranquilos, que tiene que ver mucho con si vamos a poder seguir a esa embarazada, a esa puérpera, perdón, o en su defecto, si hay que hacer 10 días de penicilina. Y pongámonos a pensar de que es un recién nacido. Entonces esto genera toda una situación, no solo porque vamos a estar administrando antibióticos a lo largo de 10 días a una persona que recién nació y que ni siquiera tiene, por ejemplo, desarrollo de su flora intestinal, y que lo tenemos institucionalizado y que podemos agregarle las otras comorbilidades, sino también la angustia de los padres. Pero es cierto que, por ejemplo, nosotros somos una ciudad donde tenemos el cruce de dos rutas importantes, con un tránsito hacia Chile, hacia Brasil, y tenemos muchas veces mujeres que llegan acompañantes en un camión y que están completamente de paso, tienen su hijo, y cuando nosotros la diagnosticamos, la paciente, claro, se quiere ir,
Y si nosotros no vamos a tener forma de seguirla, no podemos hacer enlace con el lugar donde ella supuestamente va a estar, nosotros tenemos que hacer el tratamiento. Entonces, en algunos casos, como dije, corresponde la dosis única de penicilina, y en otras ocasiones tenemos que hacer los 10 días de tratamiento. Esta es una fotografía que tomó lamentablemente una de nuestras obstetras hace ya 2 o 3 años, pero es para mostrarles a ustedes cuál es el resultado justamente de no tratar una sífilis. Aquí coloqué justamente algunas estadísticas en donde dice que la sífilis temprana no tratada en el embarazo provoca una tasa de mortalidad que ronda el 25%, y un 14% de las muertes neonatales, o sea, en un total un 40% de las embarazadas no tratadas pueden tener lamentablemente este desenlace. ¿Qué es lo que intento transmitirles con esto? Que ustedes se hagan la idea. Yo generé este decálogo de ITS, que lo compartí obviamente de otra persona en una charla que me resultó sumamente interesante y práctico, que es: llévense el concepto de que toda lesión anogenital es sífilis hasta que se demuestre lo contrario. Toda secreción anogenital es gonococo hasta que se demuestre lo contrario. Todo paciente con una infección de transmisión sexual es HIV hasta que se demuestre lo contrario. Y toda VDRL de un DID es sífilis hasta que se demuestre lo contrario. Un poco lo que hemos venido desarrollando, pero para que el concepto quede. O sea que no tenemos excusas. Un resultado que sea dudoso en el laboratorio es positivo y hay que tomarlo como tal. No tratar el contacto sexual es un fracaso. Al contacto o a los contactos. Vuelvo a repetir que hay que también ser lo suficientemente franco y abierto para hablar con esa persona y preguntarle con quién ha tenido relaciones en los últimos meses. No hay tratamientos de más, hay malos tratamientos. Y la sífilis congénita es un fracaso de la salud pública, de todos por los que pasó esa embarazada en este caso. Si te parece bien, Jesús, yo iba a comentar 2 o 3 casitos como para darles a ustedes. ¿Cómo? Excelente, sí, por supuesto. Es solamente para comentarles algunas cosas que nos pasaron aquí, como para que ustedes lo traspolen a la realidad en la que ustedes trabajan, en los lugares donde ustedes trabajan. Acá en Villa Mercedes la medicina está muy, muy fragmentada, o sea, el que se sigue por la obra social en general no viene al hospital. Estamos hablando antes de lo que sería toda esta cuarentena y la pandemia, porque hoy por hoy muchísima gente con cobertura ahora viene al hospital. Pero en este caso, en la obra social, a esta mujer de 29 años que cursaba su primera gesta, en el mes de mayo del año 21, el obstetra le había detectado 32 DILs, pero le transmitió que simplemente tenía que esperar a que el título descendiera. Efectivamente, en el mes de agosto se le vuelve a repetir el laboratorio y aparece con 8 DILs. Tenía 2 ecografías de julio y de septiembre que no tenían ninguna particularidad, e ingresa a la maternidad. La maternidad de Villa Mercedes es una sola y es pública, es donde trabajamos nosotros en el hospital. Ingresa a la maternidad el 12 de octubre con un feto muerto y retenido de 27 semanas. Le iniciamos el tratamiento con las 3 dosis de penicilina y testeamos a la pareja. ¿Con qué nos encontramos? Pareja negativa, VDRL, TPPA. No sé si tengo posibilidades de preguntar o alguien quiere consultar algo en relación a este caso, qué es lo que les parece que nos puede aportar, qué podría haber fallado, tendríamos que haber hecho. Yo, un detalle nada más. ¿Quién le dijo que tenía que esperar a que bajaran las diluciones? Repetime. ¿Quién fue el que le dijo que esperar que bajaran las diluciones en su primer consulta? El obstetra de la obra social. Ah. Bien. Sí, el comentario lo reservamos, pero sí. No, justo no había escuchado. Sí, por supuesto, Doc, si están los residentes escuchando. Tiene que ver con esto a veces de que por ahí hay gente que no está tan familiarizada con esto. El título va a bajar. La VDRL, yo se los explico como se los digo a mis pacientes. La VDRL es como preguntarle a tu organismo, ¿vos te acordás de la sífilis? Y sí, claro, si yo tuve sífilis hace 15 días, voy a tener probablemente una VDRL bastante más alta. Y con el tiempo, mi organismo se va a ir olvidando. No es una enfermedad que me deje inmunidad,
Y si yo no hago tratamiento, sí, el título va a ir descendiendo, pero siempre va a estar presente. Esos son los por ahí 2 DILs o un DILs que nos terminamos encontrando años más tarde. En este caso yo intenté hablar con el médico, hablé con el médico. Él dice que él tenía registrada una BDRL negativa, obviamente en virtud de la situación tampoco me va a decir otro tipo de información, pero para que vean, acá no teníamos la pareja tratada, sospechamos, de hecho le interrogamos a la paciente, pero es muy difícil en un momento en el que uno acaba de perder su primer embarazo, ir a preguntar si tenía otra pareja sexual. Pero efectivamente lo que se planteó es que, bueno, esta sífilis tiene que venir desde otro lado, y probablemente es anterior, y su pareja era negativa. En este caso nosotros no pudimos realizar la anatomía patológica porque no se derivó la placenta, pero si no, siempre tratamos de derivarla y corroborar esto. Alejandra, Ale. una pregunta, Graciela Sadino. Perdón, Vanessa, si querés preguntar, no hay problema. No, iba a comentar algo, pero dale con tu pregunta. Una pregunta. Veo que le hicieron 3 dosis de penicilina y según interpreto por lo que dijiste antes, esta vendría a ser una sífilis o latente tardía o indeterminada o no sabemos cuándo se contagió. Quería reforzar el concepto de si embarazada cambia en algo la cantidad de dosis, nos manejamos con criterio de máxima o seguimos con el mismo criterio pautado por SADI desde el 2018. Sí, en realidad en la embarazada, como habíamos dicho recién, en una sífilis latente precoz, o sea, menos de 1 año de evolución, una dosis de penicilina es suficiente. Y controlar a la pareja, como decía recién. No sé si me están viendo ahora en la imagen, yo no, solamente veo la presentación. No vemos la presentación. Ok, bárbaro, mejor. En este caso, lo que sucedió es que nosotros efectivamente no sabíamos desde cuándo la señora tenía esta BDRL. O sea, en mayo tenía 32 DILs informado por un laboratorio de la parte privada. Entonces colocamos las 3 dosis, como se dan cuenta ustedes, post aborto, o bueno, luego de esta cesárea, ¿no? Pero si uno obtiene, por ejemplo, una embarazada, si esta embarazada me hubiera llegado a mí con 32 DILs, no sé, en mayo, bueno, si le hago las 3 dosis, pero si ella tenía un laboratorio de meses antes que era negativo, con una sola dosis de penicilina nos quedamos tranquilos. Perfecto, gracias, Ale. Vanessa, querías, creo, comentar algo. No, 2 cosas. Una, que de las últimas cifras del ministerio, la tasa, ¿sí?, de recién nacidos con sífilis congénita es de casi 1.2 por 1000 nacidos vivos, para un propuesto de menor a 0,5 cada 1000 nacidos vivos. O sea que estamos con más del doble de lo que debería haber si uno estudiara correctamente. Y de tu caso, y de esto de que vos estabas hablando de tener mentalidad abierta y poder hablar con la paciente, me acordé de una paciente que tuvimos hace unos 2 o 3 años en el hospital, una embarazada, VIH negativa, que trabajaba en el hospital, o sea, una persona que la conocíamos todos, que durante su primer control de embarazo tenía una BDRL negativa, en el segundo control, BDRL positiva, FTA positiva, tratamos a la embarazada y fuimos a buscar a la pareja. La pareja no se quería testear, y viste cómo somos así las mujeres médicas buscándolo, usted no puede no testearse, que su pareja, que su embarazo, que su hijo. Resultó que la pareja era negativa, ¿sí? O sea, el padre del bebé era negativo. Con lo cual, digo esto de tener mentalidad abierta, de hablar con la paciente, a ver si tiene otras parejas, porque ir a buscar al padre del niño e increparlo de que se testee para sífilis, nos subimos todas a la misma movida, y resultó que la embarazada tenía otras parejas durante su embarazo y había adquirido sífilis durante el embarazo. Así que esta cosa de poder hablar con las pacientes, de testearlas, y de saber que estamos muy por encima del objetivo deseado con respecto a la sífilis congénita. Sí, siempre una oportunidad. Nosotros acá, como bien vos decís, salimos como a la casa del supuesto progenitor, pero sí ya nos ha pasado lo mismo que decís vos, entonces tenemos algún reparo o algún cuidado a la hora de ir a preguntar, incluso las enfermeras, o típico que la embarazada te dice, no, yo quedé embarazada y no lo vi nunca más.
y tenía BDRLs negativas, y resulta que entra en este caso fueron mellizos con sífilis congénita. Y no quería largar prenda, literalmente, hasta que tuvimos una conversación casi interrogatorio policial, donde ella me admitió que efectivamente un mes antes de su parto se había encontrado con una persona que había conocido durante su, creo que secundaria, y habían tenido una relación completamente banal, porque incluso muchas veces el sexo oral no es tomado como una relación sexual, ni hasta como una infidelidad, ¿no? Muchas veces depende con la persona con la que estemos hablando, y por eso digo, tenemos que tratar de adaptarnos a la idiosincrasia de la persona con la que estamos hablando. Tenemos que dejar de lado lo que nosotros pensamos para poder escuchar qué es lo que ellos hacen y qué es lo que ellos piensan. Y ahí vamos a obtener datos. Y en ese caso ahí nos dimos cuenta o supimos por qué la mujer tenía una sífilis congénita, y efectivamente no era por la persona con la que había concebido los mellizos. Una cosa, Ale, de lo que vos decís, esto del que el sexo oral a veces no se considera como una relación sexual, es sumamente importante cuando uno indaga sobre utilización de métodos de barrera, ¿no? Sobre uso de preservativo, que muchas veces pasa que uno le dice al paciente, ¿utiliza preservativo? Sí, siempre. Relaciones anales, relaciones vaginales, y cuando uno le pregunta si utilizan relaciones orales, no, eso no. Es como que eso se deja de lado, y tener en cuenta que las ITS también se transmiten, si bien en menor proporción, por vía oral. O sea que el preservativo, si bien a la gente le incomoda utilizar las relaciones orales, hay que indagar específicamente sobre el uso y recomendar el uso de preservativo en las relaciones orales también. Si me permitís, nosotros acá en Villa Mercedes tenemos un consultorio nocturno, particularmente los que Nación denomina consultorios amigables, para mí son consultorios nocturnos. Sí suelen llegar, por supuesto, muchas más mujeres transgénero y trabajadoras sexuales. Y ellas te hablan justamente de las dificultades de esto, de que se coloquen un preservativo para el sexo oral. O en el caso del colectivo, por ejemplo, las mujeres no saben hacer un campo de látex, y yo creo que si en este momento le pregunto a todos los que están en la audiencia, ¿quién sabe hacer un campo de látex? La mayoría me va a decir que no sabe. Sí, vos sí. Entonces una buena oportunidad para explicarlo. Bueno, justamente, pero por eso tengo apagada la cámara. No, pero bueno, son cosas que realmente tenemos que charlar, y tenemos que hablar, y tenemos que adaptarnos, insisto, a la población con la que trabajamos. No sé cómo es allí en Córdoba, no sé si es una ciudad, digamos, más central y por ahí más abierta en algunas cosas, pero en mi caso, yo trabajo en un lugar que tiene como una idiosincrasia de pueblo. Entonces, si bien tenemos parejas abiertas, si bien tenemos swingers, si bien tenemos justamente una gran cantidad de trabajadoras sexuales, tanto heterosis como mujeres transgénero, por lo que decía recién del cruce de rutas y paso de camiones, pero hay realidades que nos son sinceramente completamente ajenas. Por eso hay que tratar de hablar y plantear y abrir la propuesta para que el paciente pueda decir cuál es su realidad. Entonces nosotros ahí poder hacerle el aporte. Si el paciente no siente confianza, no me va a decir que tiene 4 parejas. A mí me ha pasado con gente de que uno, justamente hablando de esta manera, yo testé en un caso 4 parejas de una mujer embarazada con HIV. Pero no es fácil, o sea, no todo el mundo lo va a plantear de esta manera, y la mayoría se horrorizan, dicen, no, ¿cómo? Bueno, sí, es así. Si me permiten, avanzo con el siguiente. Sí, Doc, por supuesto. Gracias. En el caso número 2, es un caso de una mujer de 25 años, también su primera gesta, que tenía en este caso una BDRL negativa del mes de junio del año 2021. En agosto se le piden las serologías, pero ella no se las realiza, se realiza solamente el laboratorio general. Fíjense que ingresa a nuestra maternidad el día 17 de octubre con un feto muerto y retenido de 36 semanas. Permítanme que vuelva hacia atrás y les muestre que el día 12 de octubre tuvimos un feto muerto y retenido de 27 semanas, y 5 días más tarde el segundo caso. Para nosotros fue
no puedo decirlo, pero fue terrible, realmente. Y en este caso era un niño a punto de nacer. Nos dio en la mujer una BDRL de 16 DILs, por supuesto iniciamos el tratamiento, y la pareja nuevamente testeada negativa, y la volvimos a retestear, como ven ahí, unos 15 días más tarde, 20 días más tarde, donde nos dio TPPA negativa. O sea, situación similar a la anterior. En este caso, si nosotros hubiéramos tenido, tal vez en agosto, tal vez, o una lesión aguda de sífilis primaria, o un laboratorio con una BDRL positiva, una sola dosis de penicilina nos podría haber evitado este feto muerto y retenido. Y en este caso sí, la anatomía patológica nos informó una periflebitis y una arteritis necrotizante, la cual la anatomopatóloga nos dice son hallazgos compatibles al diagnóstico que tenía la paciente. En el caso 3, y ya voy terminando, quédense tranquilos, no los voy a aburrir mucho más, teníamos una paciente con una sífilis que fue tratada en el año 2020. Ella no estaba embarazada en ese momento, pero solamente se testeó y se trató a ella. La pareja no fue testeada, año 2020. En el año 2021, la señora concurre en el mes de mayo con un embarazo de 12 semanas y una BDRL de 4 días. ¿Qué es lo que interpreta la obstetra que la seguía? Es una cicatriz serológica de la sífilis del año pasado. Fíjense ustedes en su libreta la cantidad de consultas que esta señorita o esta señora tuvo. El 5 de mayo, el 4 de junio, el 5 de julio, el 6 de agosto, el 6 de septiembre. En todas esas, si ustedes se fijan a la derecha, en ningún lado se repitió las serologías. 25 de octubre de 2021, BDRL 256 DILs, TPPA positiva, ya un embarazo de 34 semanas, salimos a la captura de la pareja, la cual el 28 de octubre dio 64 DILs, inicia las 3 dosis de penicilina, la señora también, o sea, ambos en forma conjunta, y en el mes de noviembre la señora ingresa a la maternidad con contracciones, además tenía una prueba de tolerancia oral a la glucosa alterada. Acá, este caso también lo ejemplifico, porque por ahí lo que sucedió fue que el error, si es que se le puede decir error, es que la obstetra que la siguió en el mes de mayo pensó que esos 4 DILs eran una cicatriz serológica de la sífilis anterior, de la cual realmente no tengo el valor para decir yo si tenía antes 64 DILs o tenía 1, no tengo idea. La cuestión es que ella hizo tratamiento, pero su pareja no, y jamás fue testeada tampoco. En el embarazo, ella en mayo tiene 4 DILs. Nosotros lo que deberíamos haber hecho en este caso, si queremos saber si esto era verdaderamente una cicatriz, es dejar pasar un mes y volver a repetir la BDRL. Si yo tengo un título que va en ascenso, definitivamente es una reinfección, un poco lo que dije en una de las diapositivas en la charla. Eso fue lo que no sucedió, lamentablemente, y por lo cual terminamos teniendo otra sífilis congénita y este desenlace. ¿Alguna consulta en este caso? No, yo creo, como decís vos, que el tema no es pensar en la cicatriz serológica, sino no seguirla estudiando y no tener en cuenta que siempre hay que estudiar a la pareja y tratar a la pareja para evitar las reinfecciones. Sí, hago hincapié en eso, de que la pareja no fue tratada en 2020, y también copié la libreta porque me llamó la atención, la mujer concurrió a todos los controles, fíjense, mensualmente a todos los controles, y en ninguno de esos controles se le volvió a repetir la serología. O sea, lo único que teníamos era de mayo los 4 días, y se quedó, digamos, con ese concepto y nada más. Sí, en general uno pone el punto de corte, ¿no? Cuando hay 8 DILs, menos de 8 DILs, pensar que puede ser de un evento previo, pero bueno, como decimos, habría que ver con qué cantidad de DILs terminó su tratamiento, y si no se tiene, por lo menos estudiarla y tratarla en forma oportuna. Acá no se puede decir que la paciente no haya controlado su embarazo. No, en lo más mínimo. Tal cual. Y lo que decía al principio del decálogo de recién, de que cualquier BDRL positivo, sí, hasta que se demuestre lo contrario, quizás tratarla al momento de tener las 4 ilusiones y después seguir estudiando ante la posibilidad de que tampoco sigan los controles. Sí, ese decálogo es muy bueno, Ale. Sí, además como infectólogos
siempre tenemos que ser mal pensados, ¿no? Más bien plantear la peor de las posibilidades y hasta pedir a lo mejor una BRL de más, pero se evitarían muchas cosas. Sí, Es sobre que la todo en el caso BRL del además embarazo. es una prueba bastante económica, no es una prueba, digamos, cara, no estoy pidiendo un Western blot, estoy pidiendo algo súper sencillo que no necesito ni siquiera ayuno para hacerlo. También hay que entender a veces que la embarazada, yo lo planteaba ayer, tuve una reunión con los agentes sanitarios, la embarazada tiene 36, 38 semanas, está pesada, acá está haciendo 6 grados bajo cero, tiene 4 pibes agarrados de la pollera, viene al consultorio y le dicen, no, tenés que venir mañana a sacarte sangre. No, por Dios, eso en el mismo momento se tiene que resolver. En el mismo momento se aprovecha la oportunidad, y si tiene al novio de la mano, el novio también se testea. Después veremos si hay alguien más para testear. Pero en el servicio de infectología donde nosotros trabajamos, creo que está Julio en línea también, que es mi compañero, y está formado en Córdoba, así que probablemente varios de ustedes lo conozcan. Nosotros intentamos que el paciente no pase por infectología sin llevarse por lo menos el testeo, o un testeo rápido, la extracción de sangre, no importa si llegó haciendo dedo desde un pueblo del sur de San Luis. Ese paciente, si es la 1 de mediodía, se testea igual, se saca sangre, y si tenemos un chancro, se le puso la penicilina, después le pregunto cómo se llama, no me interesa. Necesito primero tratarlo, que no se me escape, y por supuesto después picar el cerebro para que traiga finalmente a la pareja o las parejas. Sí, yo creo que aparte la BRL no solo es poco costosa, sino que está disponible en todos los laboratorios, no es que uno necesita mandar a un laboratorio de referencia. Y si uno tiene una duda, siempre es mejor una penicilina de más que de menos, no solo una BRL de más que de menos, que es una droga bastante inocua, y incluso debe ser unas pocas drogas que es clase B en el embarazo, ¿no? Por eso puse ahí en el decálogo que no existen tratamientos de más, existen malos tratamientos. Aprovecho y le hago una consulta con respecto al caso número 2, los tiempos de las dosis. Creo que se dijo 17 de octubre, 1 y 8 de noviembre. Quería aprovechar y consultarle con respecto a las dosis que son semanales, ¿cuánto tiempo tenemos? Porque a veces se hace la dosis de penicilina el 1 de noviembre y la dosis se la hace el 15 o el 20. ¿En qué situaciones tenemos que volver a reiniciar el esquema de 3 dosis? Mira, en general nosotros sabemos que la penicilina, me acabo de quedar sin pantalla de vuelta, así que no sé si, a ver, ahí va. Me quedo sin pantalla, perdón que fue lo que me pasó al inicio, pero esta vez estoy conectada al teléfono. Sabemos que la penicilina, como es de liberación prolongada, dura aproximadamente entre 7 y 10 días. Entonces eso nos da el margen como para que si nos tocó un fin de semana largo, el paciente no concurrió, bueno, nosotros coordinamos. Pero si tenemos un tratamiento que no fue bien realizado, nos quedan dudas, lo vamos a tener que volver a realizar. Generalmente nosotros hacemos a los 20 días de, por ejemplo, la segunda dosis, que se finalizó el tratamiento erráticamente, hacemos una nueva BDRL, y si es necesario volvemos a reiniciarlo. Si tenemos posibilidades de que el paciente no está embarazada claramente, y lo podemos seguir, tal vez sí lo esperamos un poquito con el valor de BDRL y lo volvemos a controlar. Pero en general, si tenemos una sífilis de duración indeterminada, digamos, de más de un año en principio, y debería completar las 3 dosis. No sé si Vanessa, vos querés aportar algo en tu experiencia. No, nosotros hacemos lo mismo, si pasaron más de 2, 3 semanas lo reiniciamos, pero si fue en vez de una semana, 10 días, completamos el esquema. La verdad, con estas recomendaciones nuevas que fueron consensuadas de una dosis sola en la sífilis, tanto primaria, secundaria como latente temprana, los tratamientos en general se completan con facilidad. Había más problema cuando los tratamientos previos eran de 3 y 5 dosis, que ahí se nos perdían los pacientes siempre en el medio. Pero con una dosis casi siempre logramos completarlo. Si pasaron más de 2 o 3 semanas, lo reiniciamos, pero si estamos dentro de ese periodo, completamos el tratamiento. Perfecto. Tengo la pantalla que te tira, va y viene, en cualquier momento me pierden, pero creo que esa era mi última diapositiva, así es que aquí les comparto una foto de mis compañeros en el servicio.
Realmente estoy sumamente orgullosa de la gente que trabaja conmigo porque todos están alineados en la misma forma de trabajar, en estar predispuestos hacia la hora que sea empezar un tratamiento para sífilis, sacar sangre, si es necesario llamarme a mí, y es más, no necesitan mi orden para colocar la penicilina, cualquiera que caiga con una BDRL positiva, se le pone el inyectable, y si estoy disponible lo hacen esperar, y si no es su efecto lo citan al día siguiente, pero hacen la consejería, citan a la pareja, piden datos. Es una ciudad chica, entonces también nosotros a veces hasta con un nombre y más o menos una localización, trabajamos mucho con atención primaria y tenemos diseñadas distintas estrategias para captar parejas. Hemos hecho hasta largar una cuadrilla de agentes sanitarios para hacer controles en 8 manzanas para buscar a una pareja que no sea sospechoso, o sea, no ir al domicilio directamente y captarla para poder hacer la extracción de sangre, el diagnóstico, etc. La gente de atención primaria trabaja de forma excelente para con nosotros realmente. Y bueno, tienen nuestros datos ahí, si alguien nos va a derivar un paciente, que nos sobran, pero si quieren derivarnos lo pueden hacer. Y lo que gusten consultarnos, estamos a disposición. Bueno, doctora, muchísimas gracias. Las dos, el auditorio quiere hacer alguna consulta. Si no, yo quería preguntar a Friedman con respecto, bueno, linfogranuloma venéreo, úlcera genital, no dolorosa y autolimitada. La verdad que lo que siempre pensamos es en sífilis. No tenemos una alta sospecha de linfogranuloma. ¿Ustedes tienen el protocolo de paciente con úlcera, hacer un hisopado, mandar para cultivo, mandar para como de vigilancia para el linfogranuloma? Mira, estuvimos intentando hacer un trabajo de vigilancia, incluso en pacientes asintomáticos para ver la prevalencia. Tenemos la ventaja que uno de los laboratorios donde se estudia, que es el laboratorio que estudió todo este brote que hubo en el Fernández, es el laboratorio del Hospital de Clínicas con el doctor Fermepín a la cabeza. El problema que tuvimos es que, como a todos, tuvimos pandemia en el medio, porque esto se planteó 2018-2019, cuando empezamos a estudiar a los pacientes. Justo el mismo laboratorio es el que se encarga de hacer todas las PCRs para COVID, así que se nos cayó el proyecto y el laboratorio se dedicó exclusivamente al COVID, pero sí, la idea es estudiarlos. Tenemos la verdad que un muy buen servicio de proctología también en el hospital, con el doctor Moreira, así que la idea es empezar a estudiarlos de nuevo. Sí, incluimos la sospecha, la verdad que hasta el 2019 lo teníamos igual que el chancroide o que el granuloma inguinal, como para gente que venía de zonas endémicas o que estuvo en contacto con zonas endémicas, y a partir de esto se nos despertó un poco más el alerta. Sí tenemos el protocolo, tenemos la ventaja de que tenemos cómo estudiarlos. La verdad es que no encontramos muchos casos todavía, pero bueno, creo que nos pasó esto, que tuvimos que dejar un poco de lado el estudio en pos de que el laboratorio se abocó al estudio de COVID. Pero creo que, bueno, tenemos el tema es sospecharlo, porque si no, estoy de acuerdo con Ale, que por la prevalencia es todo sífilis, Sí, sí. hasta que se muestra lo contrario, pero bueno, si no lo estudiamos no lo vamos a encontrar tampoco. Sí, pienso que cuando sea el estadio 2, la forma inguinal, ahí sí hay un poquito más de sospecha. Sí, es lo que el O más paciente alerta en consulta. realidad. Igual desde ya, que si alguien viene con una adenopatía inguinal, me parece que uno primero piensa por ahí en algo oncohematológico o descartar el HIV dentro de la CTS, pero bueno, hay que incorporarlo, la única forma de hacer diagnóstico. Y a veces también lo que pasa es que, como si bien el tratamiento de elección es la doxiciclina, que a veces lo reciben pensando en otras clamidias, o acitromicina, que lo reciben a veces me parece que queda como también parcialmente tratado, ¿no? Tal cual. No sé si hay alguien que quiera hacer alguna consulta. Yo quisiera aprovechar y preguntarle a la doctora Cuello, ¿en qué situación interpretan el fracaso terapéutico de la sífilis y en qué caso, en su experiencia, tienen que hacer alguna punción lumbar o el estudio cefalorraquídeo en sífilis? Eh, Había guías un poquito viejas en donde pautaban al paciente HIV con CD450.
Estoy conectada desde el teléfono ahora, no sé si me reciben bien, tuve que desconectar la computadora porque empecé con el mismo Sí, se problema escucha de hace un perfecto. Se momento. escucha y Ok. se ve. Nosotros en general la punción lumbar la reservamos para un paciente que tenemos en seguimiento tras un tratamiento efectivo de sífilis, con pareja tratada o pareja desconocida obviamente que no recibió tratamiento, pero que el paciente jura y perjura que no tuvo ningún contacto más y que tras año y medio, 2 años, persiste con un título de 8 DIS, 4 DIS, 8 DIS, 4 DIS y no termina de desarrollar con TPPA positiva, a veces realizamos una punción lumbar, sobre todo en aquellos que tengan HIV. Y ahí tenemos que recordar que la prueba efectiva y la prueba, digamos, que está probada es la BDRL y se puede hacer FTA. TPPA no nos sirve en líquido cefalorraquídeo. Es una situación un poco complicada y medio como artesanal, uno lo va manejando, porque hay pacientes que también niegan contactos sexuales, pero efectivamente lo tienen. Entonces, llegar a una punción lumbar, igual cuando se le plantea al paciente la punción lumbar y se les plantea los pros y los contras, ahí generalmente confiesan. Pero si no tenemos documentado una reinfección o la sospecha, y el paciente continúa con un título sostenido, estamos obligados a descartar una neuroinfección, porque lo vamos a pagar muy caro muchos años después. Una cosa, nosotros en general en el paciente con infección por VIH, que tiene diagnóstico de sífilis y tiene algún síntoma neurológico, lo punzamos, y después hay alguna recomendación en el paciente, especialmente si tiene más de 32 DILs, y si tiene bajos recuentos de CD4, también de pensar en la punción lumbar, porque a veces las manifestaciones no son tan floridas. Como dijo Alejandra, a veces es ver paciente por paciente, pero tener en cuenta esto que es más a favor de hacer una punción que no hacerla. Sobre todo porque va a cambiar el tratamiento, ¿no? Vamos a pasar de un tratamiento intramuscular a un tratamiento parenteral y la internación del paciente, ¿no? Si es que no estaba internado. Por último, hay una pregunta que suelen hacer pacientes cuando empiezan el tratamiento por una sífilis primaria, es el tiempo de actividad que tiene la úlcera. Después de iniciar el tratamiento, ¿cuánto tiempo tiene que seguir continuando con las medidas de protección de barrera después de haber recibido la dosis de penicilina? No sé, el tiempo que dura la úlcera como infectante, digamos, la infectividad que tiene la úlcera. Vane, ¿querés decir vos? Nosotros en general recomendamos que usen métodos de barrera después de recibir la penicilina por lo menos por una semana. La úlcera está infectante siempre y cuando esté presente. Independientemente del tratamiento o no, la úlcera en general se va, aunque uno no la trate. En general a la semana, 10 días, el paciente ya no la tiene. Pero mientras esté presente, es infectante, tanto la úlcera como acuérdense las lesiones del secundarismo sifilítico, ¿sí? Las lesiones que tienen en mano, que tienen en pie, que tienen en la boca, también son lesiones que son altamente treponémicas. O sea, no solo la úlcera, la infección primaria, sino todas las lesiones del secundarismo sifilítico son altamente infectantes. Hay que tener cuidado con esas lesiones, muchas veces las que están en la boca, los chancros que están en la boca, que no se ven. Una vez tuvimos un brote en una oficina, ¿sí? Que una paciente tenía una lesión de un chancro sifilítico en boca y contagió a otras personas por compartir el mate, ¿sí? Si bien en general comparte el mate con todos, pre-pandemia o lo compartía con todos, tener en cuenta que es una de las pocas ITS que se puede contagiar a través del mate, ¿sí? Si uno tiene un chancro sifilítico, recomendamos el uso de preservativo por lo menos una semana y mientras la lesión esté abierta, contagia. Si esté presente, abierta, contagia. Bueno, no sé si hay alguien más del auditorio que quiera hacer alguna consulta. Bueno, si no hay más consultas, damos por finalizada la clase. La verdad que ha sido muy completa y yo particularmente muy contento de que hayan participado de este módulo del curso trienal. Es un honor que participen de la comisión de HIV y ITS de SADI. Así que, bueno, estaremos en contacto. Seguramente cualquier duda nos vamos a estar comunicando por vía mail. Creo que la dejaron en las clases, a los contactos.
Sí, bueno, encantada. muchísimas gracias. Muchísimas gracias por la invitación y Gracias. perdón por el arranque un poco complicado. No, para nada. Para nada. Muchas gracias y a los alumnos no se desconecten, que tenemos algunas cosas para avisarles. Y bueno, gracias Vanessa, gracias Alejandra por colaborar con nosotros. Al contrario, Dale, lo que un gusto, necesiten, Siempre a tienen cómo disposición. contactarnos. Estamos. Muchas Es gracias. un gusto. Chao. Bueno, a los alumnos ahora les voy a repasar la asistencia, pero antes de eso y mientras veo la asistencia, quería pedirles a ver si hay algún voluntario que quisiera participar. Como tenemos un simposio en las jornadas que va a ser del laboratorio Janssen y que va a participar el doctor Gustavo Lopardo, para lo cual queríamos un residente que se proponga para colaborar en la presentación del caso junto con el doctor Gustavo Lopardo. Así que bueno, si quieren o si se postulan varios, los sorteamos, si no, el primero que diga, como ustedes quieran. Queremos la colaboración de alguno de los alumnos del curso para eso. ¿Mm? Bueno, otra cosa, los que no me pusieron a hacer el teléfono, por favor si me lo pueden anotar o pasármelo a mí después, si quieren, porque quiero armar un grupo de WhatsApp que va a ser unidireccional, pero para pasarle todos los links, las charlas, alguna información sobre las jornadas, para tratar de agilizar la comunicación pragmática y que no nos vuelva a pasar cuestiones como ayer, que queríamos que nadie se deje de enterar que en vez de ser por el YouTube iba a ser por Zoom la charla. Así que a mí me está faltando el teléfono del doctor de Hacha, no sé si está, y bueno, y les tomo lista y los libero. Si quieren, habiliten sus micrófonos y me van a ver, dame 2 segundos que ahí lo anoto. Bien. Bueno, Cecilia Pérez está. Habiliten los micrófonos y contesten, así yo voy. Cecilia Pérez presente. Bien. Elsa Marín. Presente. Bien. Doctora, disculpe, ayer cuando estaba tomando lista se cortó la comunicación y no escuché que me nombrara, así que le quiero avisar que estuve presente en todo el momento de la jornada. No te preocupes porque lo anotamos por la conexión de Zoom, así que estás presente. Perfecto, gracias doctora. Gracias a vos. Julieta Carballo. Presente. Lucas Alemán. Presente. Rafael de Hacha Torres. Presente. Romina Matei. ¿Romina está? Sí, está acá presente. Sí, sí, está presente. Bueno, perfecto. Valeria Bianco. Estaba hasta recién, Graciela. Bueno. Lucía Guzmán. Presente, Doc. Bien. Belén Moreno. Presente. Sofía Sotelino. Presente. Franco Palermo. Presente. Agustín Pérez. Presente. Agustina Caprini. Presente. Lanaro Narela. Presente. Apiláñez José. No, parece que no lo vi conectado. Nelly Sofía. Presente. Bien. Venezuela, no, perdón, Valenzuela Emanuel. Presente. Crenville Matías. Presente. Mancilla Luciana. Presente. Elías Rocío. Presente. Angélica Rojas. Presente. Sánchez Romina. Y Moreno Estela. Sí, presente. ¿Sánchez está? Presente. Perfecto. Y Moreno Estela está. Presente Bueno. también. Graciela, por favor,
que me envíen los links de conexión, que nunca me los envían. Ahora, por eso me interesa el tema de ver los celulares, y voy a armar un grupo que, o sea, la comunicación va a ser la misma de siempre, ¿sí? Solamente la diferencia va a ser que unidireccional desde nosotros le vamos a pasar los links, si se corta como ayer, pasarle más ágilmente cómo vamos a resolver el problema. Para eso va a ser este grupo de WhatsApp, por ejemplo, pasarles el reglamento para que presenten los trabajos científicos en la jornada, para ese tipo de cosas que creo que va a ser más productivo hacerlo. Y después, si ustedes necesitan comunicarse con la secretaría, lo siguen haciendo con el correo del curso trienal. Bueno, ¿algún postulante, algún voluntario para participar de la presentación de caso clínico sobre HIV? Que los casos creo que los va a proveer el mismo doctor Gustavo Lopardo. No necesitan ustedes tener un caso, pero necesitamos que interactúen animándose a colaborar con un simposio. ¿No hay nadie? A ver. Es solo para presentar el caso, hay que aclarar que no hay que discutirlo, No. ni buscar el caso tampoco, ya el caso se... ¿Eso cuándo sería? Bien, es para la jornada, vieron que las jornadas van a ser 11 y 12 de agosto. Este simposio va a ser al mediodía, medio tarde, creo que es alrededor de las 3 de la tarde del viernes 12 de agosto. Y es un simposio que dura media horita porque se van a presentar 2 trabajos científicos, dos casos clínicos sobre los antirretrovirales de ese laboratorio. Bueno, el doctor Valenzuela, Emanuel, el voluntario, así que listo, cerrado. Gracias, Emanuel, después nos comunicamos con vos. Muy bien, bueno, entonces listo, damos por terminado la sesión de hoy. Gracias a todos. No sé, Jesús, si querés decir algo más. No, para nada, en breve se les va a enviar por vía mail lo que es la bibliografía para estudiar, pero solo eso. Bueno, y las presentaciones, Jesús. Sí, por eso, las clases, las presentaciones de las doctoras de hoy y de ayer. Perfecto. Bueno, gracias a todos, que tengan buen fin de semana. Chao, hasta luego. Gracias, chao. Hasta luego.